Bueno, tengan todos ustedes un maravilloso día. Los quiero invitar para que esta reflexión del Jueves Santo, que está tomada de dos textos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26 y Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Estos dos textos son los de la liturgia del día Jueves Santo. Entonces, estos dos textos en particular son como una gran unión. El primer texto, el de Corintios, es el texto que primero se escribió sobre la Eucaristía referente a la fracción del pan. Lo escribe Pablo. Ya después se dice que posiblemente basado en este texto y en otros que no salieron, no se divulgaron, fue que escribió Marcos primeramente como evangelio, después sigue Mateo y después sigue Lucas. Estos tres evangelistas se basan sobre este relato de Primera de Corintios, es como lo más seguro. Y ellos plantean la Eucaristía desde la fracción del pan, desde esa cena que tuvo Jesús con sus discípulos la noche antes de él morir en la cruz. Entonces, este texto de Corintios dice así: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Este texto es unido a lo que relatan los tres evangelistas. Es lo que lo podemos conocer como la institución de la Eucaristía. Ustedes saben que Eucaristía significa dar gracias. Pero la Eucaristía tiene una palabrita muy importante, una frasecita, y dice: hagan esto en memoria mía. Y básicamente sobre este texto es que está basada la oración de consagración del pan y el vino que decimos los sacerdotes en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagan en memoria de Él? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta y ahí es donde está la clave de la enseñanza para nosotros los cristianos. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en memoria de Él? ¿Cómo es que nosotros vamos a celebrar verdaderamente este acontecimiento? Haciendo esto en memoria mía. ¿Qué? Bueno, ya les voy a decir. Quiero referirme al texto del lavatorio de los pies, que es el de Juan 13, versículos del 1 al 15. Y dice el texto que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa. Oigan esto, se levanta de la mesa, es decir, ya dio por hecho Juan la parte de la fracción del pan, y Juan empieza a apuntarnos un detalle nuevo a comparación de los evangelios sinópticos y del texto de Pablo en Corintios.
Juan es algo así como que él está diciendo, bueno, ya la multiplicación de los panes es para mí el texto de la cena con Jesús, pero yo quiero ir a complementar esa cena. ¿Qué fue lo que pasó después de esa cena? Y entonces él se salta de este pedazo y los evangelios son básicamente una unidad. Entonces, y él enseguida nos muestra algo complementario, muy importante para nosotros poder vivir como cristianos, la Eucaristía. Entonces dice, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro, el cual le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús responde, lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. Replica Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le responde Jesús, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le responde Jesús, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Conocía al que lo iba a entregar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, pero si yo, que soy nuestro maestro, nuestro señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Básicamente, en ese versículo 15, el último versículo, dice, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Es algo así como que hagan esto en memoria mía. Si yo lo hice con ustedes, si yo les lavé los pies, yo que soy el Mesías, yo que soy el Señor y Maestro, les lavé los pies a ustedes, que eso era el signo de humillación más grande en esa cultura. Por eso Pedro le dice, no, si usted es mi maestro, es más, usted es el Mesías, ¿usted cómo me va a lavar los pies a mí? Eso no, porque usted pierde autoridad, Jesús, ¿cómo se le ocurre? Eso no lo hace nadie, al contrario, había una costumbre en la época, y era que cuando el discípulo se reconocía a su maestro, era un gesto, porque lavar los pies era propio de los esclavos a los amos. Entonces un gesto de reconocer al maestro era lavarle los pies. Entonces, ¿cómo así que el Señor y Maestro es el que va a lavarle los pies a sus discípulos? Y esto ya nos manda en una perspectiva totalmente nueva de la época, y yo creo que no solamente de la época, sino que sigue siendo nueva todavía. ¿Cómo así que un alcalde es el servidor? ¿Cómo así que un funcionario público es servidor del pueblo? Oye, ¿cómo así que un sacerdote es el servidor de sus feligreses? Oye, ¿cómo así que un papá y una mamá es el servidor de sus hijos? ¿Cómo así que un jefe en una empresa es el servidor de sus hijos, de sus empleados? Esto es totalmente revolucionario, pero es lo cristiano. Y cuando hablamos nosotros de servidor, no significa que seamos los esclavos, significa que nuestra misión como personas de arriba, por decirlo así, es servir, es estar en función de los demás. Esto es algo muy bonito, muy profundo que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y segundo, aprender a implementarlo. Pero bueno, cada vez que yo digo esto, hablo de esto o lo medito, es difícil porque
Cambiar ese chip no es tan fácil, pero eso implica ser cristianos. Aquí con esto, nada más con esto, nosotros podemos decir, hombre, ¿me le mido o no me le mido? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿O realmente no se me da la gana? Por eso para nosotros es más fácil cumplir los ritos. Por eso para nosotros es decir, yo soy cristiano porque voy a misa, pero no porque haga del servicio una conmemoración como tal de la vida de Jesús en mí. Yo soy cristiano, yo soy católico porque soy tan piadoso y soy tan querido y soy tan buena gente, pero ya lavarle los pies a los demás y poder sentir y vivir que yo soy un servidor de la gente, especialmente un servidor del más vulnerable, eso es lo que me define como cristiano y es lo que nosotros no queremos hacer. Es lo que nosotros evadimos. Eso es duro. Esto no es fácil. Por eso, esta conmemoración de Jueves Santo tiene una implicación rotunda en nuestra vida. Bueno, por eso pregunta Jesús en el texto, ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, pero si yo que soy maestro y señor les lavo los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y por eso les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Esto es bellísimo, profundo, y quiero que nos detengamos acá. Oigan, en la mesa, en la cena, cuando Jesús compartió con sus discípulos, le dicen, miren, yo les voy a dar pan. Lo partía y se lo repartía a ellos, lo compartía con ellos, ¿no? También sirvió vino y lo compartía con ellos. Y lo que quiso decir Jesús así, parafraseando un poco el asunto, era, miren, si este pan que yo puedo compartir, lo rasga y lo comparte a cada uno de ellos, a cada uno de sus discípulos, y él dice, y yo quiero que esto lo hagan en conmemoración mía. Yo quiero que sus vidas sean como un pan que se rasga y se comparte para todos. En esto a mí me llama mucho la atención un testimonio muy bonito de nuestro arzobispo. Y él dice que después de su enfermedad, que estuvo en la clínica, después de 51 días en UCI, básicamente con un coma inducido, él dice, si Dios me dio la vida después de esto, que estuve más muerto que vivo, yo no puedo quedarme quieto. Mi vida no es para mí mismo. Mi vida es para poder hacer algo por los demás. Y básicamente eso es lo que Jesús hace en la mesa con sus discípulos. Miren, lo que va a suceder ahorita allá afuera es que mi cuerpo se va a partir, se va a entregar. Pero mi vida, básicamente el signo de la cruz, todo lo que significó la vida de Jesús, fue que su vida se compartió con los más necesitados, las viudas, los enfermos, los leprosos, los pobres. La vida es para compartirla. Cuando nosotros compartimos lo que somos y lo que tenemos, es celebrar la verdadera Eucaristía. Por eso, bendita Semana Santa esta que estamos celebrando. Bendita pandemia por la que estamos pasando todos en el mundo. Esto nos hace vivir la Eucaristía ya no de una manera ritual, sino de una manera ya más vivencial. Y ese signo de ustedes compartiendo en sus casas, ahí en el comedor, ese signo es lo que nosotros hacemos con todos. Sentarnos a la mesa en estos momentos de la vida, cuando nos toca dejar los afanes a un lado
los capitales y las empresas, nos toca dejarla también a un lado y nos toca compartir nuestra propia vida con nuestros seres queridos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sentarnos a la mesa a compartir no es nada fácil, ¿cierto? Cuando yo voy a donde mi familia, sentarnos a la mesa y compartirla, y sobre todo compartir enseñanzas de Jesús, no es nada fácil. Comemos rico, tomamos el pelo, pero apenas empezamos a hablar de algo más trascendental, nos cuesta, nosotros nos sentimos como extraños, como raros y nos queremos levantar. Cuando se trata de compartir lo que nos sobra, bueno, es un poco más fácil, ¿no? Aunque nos cuesta. Pero cuando se trata de compartir lo que somos, lo que tenemos, así sea poco, eso es muy difícil. Porque nos enseñaron básicamente toda la cultura, todo nuestro entorno, toda nuestra educación está basada en que la vida es para nosotros, para disfrutarla nosotros mismos. Entonces los que están debajo de nosotros están a mi servicio. Todo va para mi beneficio. Y el cristianismo, Jesús nos dice, espérate, sí, también es bonito recibir. También es bonito recibir. Pero ante todo, estamos para compartir nuestra vida. Para hacer de nuestra vida un pan que se parte y se comparte con lo poco o lo mucho que somos, que tenemos. Quiero que esta celebración, nosotros ahí en nuestras mesas o cuando estamos solos, nosotros compartamos este legado de Jesús. Esta palabra que se empieza a hacer vida en nuestra vida. Lavar los pies, compartir el pan. Esa es la verdadera Eucaristía. Servir con pasión. Servir sin esperar nada a cambio, que no es tan fácil. Porque humanamente siempre estamos necesitando alimentar nuestro ego, por más que sea. Por eso compartir el pan y lavar los pies, como Jesús lo hizo, es ser cristianos. Es vivir la Eucaristía ya en todas las dimensiones. Vivir la Eucaristía en el rito de la celebración es totalmente celebrativo, pero por eso al final de la misa dicen, podemos ir en paz. Y se le llamó la misa, la misio. O sea, después de ahí arrancaba eso que celebramos, empezaba a ponerlo en marcha. Pero hoy en día, pobremente, la Eucaristía la teníamos como que, venimos aquí a la misita, y entonces sí, vamos a pedir por el muertico, por el enfermito, para que todo esté bien, y por esa persona que yo no sé, me da vaina meterme la mano al bolsillo, voy a orar por ello, y quedaba la misa como en una cosita ahí como que, bueno, ya celebramos el rito, listo, muy bien, pero para afuera, nada. Y no, si celebramos algo en la misa, es porque vamos a hacerlo afuera, ¿sí? Y volvemos otra vez a la misa porque necesitamos más fuerza, necesitamos un alimento espiritual para poder seguir siendo luz y sal en la tierra, para poder seguir dejando en alto la memoria de Jesús, porque Él nos pidió que lo hiciéramos en memoria de Él. Que laváramos los pies así como Él lo hizo, que compartiéramos el pan, es decir, nuestra vida, nuestro cuerpo, como si fuéramos verdaderamente Él mismo acá en la tierra, compartiendo todavía con el que más lo necesita. Y esto es sacerdocio, esto es el sacerdote, esto es Eucaristía. Esto
es el Jueves Santo. Este es el misterio de nuestra salvación. Este es el legado de Jesús, que vamos a tomárnoslo más en serio. Yo quiero terminar diciéndoles algo, y es que, después de que empecemos a salir de esta cuarentena, ojalá desde ya, nosotros empecemos a ver cómo es que vamos a lavar los pies y a compartir nuestra vida de ahora en adelante, ¿no? La perspectiva de la economía empieza a cambiar. Ya no es capitalizar en los bancos o en los activos, sino capitalizar en el ser humano. Y esto es un llamado para mí mismo, que quiero compartirlo con ustedes. Ya la economía de hacernos fuertes guardando y siendo poderosos, creo que queda a un lado. Tenemos que empezar a mirar cómo empezamos a robustecer más nuestro capital humano, nuestras personas más vulnerables. Dejemos de guardar tanto y compartamos más. Aprendamos a ser más providencialistas, más confianza en Dios, más atención al más vulnerable, al más necesitado. Al sentarnos en la mesa a celebrar a Cristo, es ese signo de compartir los alimentos y compartir unas preguntas y compartir la palabra de Dios. Al levantarnos de la mesa, es seguir haciendo lo mismo, seguir compartiendo, seguir viviendo a Jesús en el servicio a los demás. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias porque estás aquí con nosotros, compartiendo esta enseñanza, abriendo el corazón para que todos nosotros podamos ser discípulos tuyos, ser sacerdotes como tú, ser sal y luz en esta tierra. Bendito seas por siempre, Señor Jesús.